Muy buenos días a todos, ¿cómo están? Soy Eduardo, bienvenidos una vez más a Viverito Tribilín. En esta ocasión les voy a hablar acerca de las suculentas y sus cuidados. No olviden suscribirse al canal, dar like al video si les gustó, comentar y compartir entre sus amistades. Bueno, una pregunta muy habitual es ¿dónde debo ubicar mis suculentas? Si en un lugar que reciba mucho sol, poco sol, a la sombra, adentro, afuera. ¿Sí? Lo recomendable es que esté en un lugar que sea muy luminoso, que reciban sol directo, ¿sí? Pero dependiendo de la especie, algunas requieren mucho más sol, otras requieren un poco menos. Pero sí es importante que reciban algunas horas de sol directo, ¿sí? Sol directo tiene que ser. El ambiente puede ser luminoso, pero además lo ideal es que por lo menos 2 a 3 horas, por lo menos por día, de sol directo tengan. ¿Sí? Entonces, si lo van a ubicar en un interior, procuren que esté cerca de una ventana o cerca de algún lugar en el cual al menos 2 horas a 3 horas de sol directo les vaya a dar durante el día. Si no, van a tener que tomarse el trabajo todos los días de sacarla a algún lugar en el cual vaya a recibir esas horas de sol. Bueno, con respecto al tema del riego, ¿sí? Manténgalas siempre hidratadas, pero no excesivamente. Es decir, en esta época, ¿sí? Fines de invierno, es posible que con regar una vez a la semana, quizás dos, sea suficiente. Pero a partir de ahora, que ya está por comenzar la primavera, el riego tiene que aumentarse un poco. ¿Sí? Con aumentar no significa tener que agregar más cantidad de agua, ¿sí? En la cantidad de veces que veníamos regando, que aproximadamente era una o dos veces por semana, sino aumentar la periodicidad de los riegos, es decir, regar la misma cantidad pero más días a la semana. Es decir, esta vez tendríamos que hacerlo cada 3 días o día por medio. Eso va a depender mucho del lugar donde estén, ¿sí? Las suculentas, al igual que los cactus, son muy resistentes, ¿sí? Y toleran la falta de agua. Pero llega un punto en que si uno no las riega para nada, corremos el riesgo de que se nos empiecen a marchitar precisamente por falta de agua. No es el mismo comportamiento que tiene una suculenta estando en tierra, ¿sí? En suelo, que estando en una maceta. Entonces hay que tener cuidado con eso. Por supuesto, también hay que tener cuidado que si nos toca una semana de bastante humedad porque llueve o simplemente está los días nublados, obviamente el riego va a tener que ser un poco menos, ¿sí? Esto para evitar que se nos puedan llegar a pudrir por exceso de agua, por exceso de humedad. Bueno, y cuando llegue la época de verano, ahí quizás tengamos que regar por lo menos una vez al día, todos los días. Eso siempre y cuando estén en un lugar con mucho sol. Si están en un lugar que reciben poco sol, ¿sí? Es aconsejable que el riego se conserve como venía siendo en la primavera. Ahora, respecto al tema del sol, en verano, ¿sí? En verano es recomendable que estén más bien a media sombra, ¿sí? Que no reciban todo el día sol. Otro tema que nos suelen preguntar, ¿sí? Es respecto a la floración de las suculentas. Las suculentas son plantas que florecen, pero ¿qué pasa? A veces, de acuerdo al lugar donde nosotros las tengamos ubicadas, la cantidad de horas de sol que reciben, el riego que nosotros le damos, más el clima, ¿sí? La humedad ambiente y demás, va a ser lo que va a terminar predisponiendo a que nuestras suculentas puedan llegar a florecer o no. ¿Sí? Entonces tenemos casos como por ejemplo nosotros acá tenemos una suculenta que estuvo ubicada siempre a la sombra. Cuando hicimos hijuelos de esa planta y las ubicamos en un lugar que recibían más horas de sol, ahí empezaron a florecer, ¿sí? Entonces ahora les voy a mostrar de qué planta estamos hablando. Esta planta estuvo ubicada siempre a la sombra, ¿sí? Entonces siempre se conservó con las hojas, como pueden ver aquí, en un tono verdoso. Recién ahora la ubicamos en un lugar que recibe algunas horas de sol y observen cómo empieza a tomar un color rojizo, ¿sí? Sus bordes. Y aquí a un costado tenemos la planta hija de ella que, como está en un lugar que recibe sol todos los días, ¿sí? Algunas horas, observen cómo ya está floreciendo y observen que la flor encima es realmente preciosa. Es la primera vez que la vemos florecer y sinceramente nos sorprendió, pero precisamente es como les comento el tema de que esté ubicada en un lugar que recibe sol. Bueno, otro tema que nos suelen preguntar es respecto al tamaño de maceta en donde ubicarlas, ¿sí? Quizás hay gente que prefiere que tener plantines más chiquitos, ¿sí? Que no crezcan demasiado, entonces en ese caso conviene conservarlas en una maceta relativamente chica, pero ubicada en un lugar que reciba sol. ¿Por qué? Porque si está ubicada en un lugar que recibe muy poco sol, la planta va a comenzar a estirarse, ¿sí? Se va a elongar, va a desarrollar tallos muy finos, muy delgados y corre el riesgo de terminar quebrándose. Entonces siempre es conveniente que si va a estar en una maceta chica y en un lugar con poca luz, estar por lo menos
una vez al día pasarla al lugar con sol para que no correr ese riesgo de que se nos ponga fea, se nos estire y se nos quiebre. Obviamente las suculentas, al igual que toda planta, siempre tienden a ir creciendo con el tiempo, por lo tanto es aconsejable que una vez al año o cada 2 años le cambiemos las macetas a tamaños más grandes, ¿sí? Se puede hacer más seguido, ¿sí? Pero bueno, eso va a depender también del espacio que uno disponga y de, por supuesto, del cuidado que le quiera dar y el tamaño que uno quiera que llegue esta planta. Por supuesto que este cambio de maceta tiene que ir acompañado siempre de que la planta lo requiera, ¿sí? Si nosotros tenemos por ejemplo, por darles un ejemplo, una maceta número 10 o número 12, ¿sí? Tenemos la suculenta ubicada ahí, no creció demasiado, no hace falta pasarla a algo más grande porque todavía no está preparada para un tamaño más grande y no va a influir realmente pasarla a algo más grande para que siga desarrollando. Ahora, si la planta viene creciendo normal y ya tiene un tamaño, la planta en comparación a la maceta que está requiriendo, ¿sí?, ya un cambio de maceta, entonces sí es aconsejable hacerlo. Por supuesto, esto ya no es prácticamente aplicable a lo que es si está en tierra directamente en suelo, porque directamente la planta ahí desarrollará lo que le permita el lugar y el espacio disponible. En cuanto a cómo regar nuestras suculentas, sí, ríguenlas como cualquier otra planta. Hay mucha gente que nos pregunta si simplemente las riegan con un pulverizador. La realidad es que si uno les tira spray con un pulverizador, es muy poca el agua que les va a llegar. Entonces, además uno corre el riesgo de estar manteniendo muy húmeda la zona de las hojas y que se nos generen hongos a causa de esto. Entonces no queremos eso, por lo tanto es aconsejable que directamente rieguen como riegan cualquier otra planta, no se preocupen. Así que bueno, eso es todo por hoy, los dejo, espero que les sea de utilidad todos estos consejos. No olviden dar like al video si les gustó, dejar algún comentario, suscríbanse y compartan con sus amigos. Recuerden que hay una campanita en la parte de arriba del canal en la que pueden cliquear para que cada vez que subamos un video les llegue la notificación. Así que hasta luego, muchas gracias.